La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un podcast desde el Mictlán. En esta ocasión estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque este podcast está siendo dominado por mujeres, las mujeres de este su bonito y favorito desde el Mictlán. Pero también tenemos una invitada especial, ya la habíamos tenido anteriormente y en esta ocasión la volvemos a traer. Ella es Buffy Bebé. Y salúdanos, Buffy. Hola a todos. Y Hola. Del otro lado, a unos cuantos kilómetros, tenemos a mi querida Moon. ¿Cómo estamos, Moon? Hola, muy bien, muy contenta y pues emocionada porque esto es pues como mencionaste, un episodio especial y diferente, entonces pues a darle. Así es, extrañando y saludando a Liggy y al Doc. Sí, saludos. Saludos que nos están escuchando. Gracias por dejarnos hacer uso completamente de este espacio. Sí, esperemos que llegar como, o sea, que se sienta, bueno, que funcione bien esto. Somos primerizas, estamos haciendo un solito juntas. Sí. Pero pues yo creo que va a estar muy, muy padre. Exacto. Entonces, pues vamos a darle, pero antes, ¿nos recuerdas las redes, porfis? Sí, claro que sí. Bueno, ya saben que tenemos diferentes plataformas donde nos pueden encontrar. Ya saben que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Anchor y en redes sociales como en Facebook, que tenemos la página y también el grupo de Voces del Mictlán. También estamos en Instagram y tenemos un correo por si desean enviar alguna historia o algún comentario también por ahí, en contacto desde el mictlán@gmail.com. Súper, muchísimas gracias, Moon. Y ahora sí nos vamos de lleno porque se van a preguntar por qué este podcast está siendo únicamente exclusivo de mujeres, porque en esta ocasión les queremos hablar de la otra cara que tenemos las mujeres. Como hemos sabido durante estos últimos tiempos, las mujeres somos foco rojo y las estadísticas están creciendo de manera preocupante en cuanto a feminicidios. Entonces, sabemos que las mujeres hemos alzado la voz de algún otro modo y que pues puedo asegurar por completo que las tres hemos vivido algún tipo de acoso o violencia, ya sea tanto de hombres como de mujeres, y nos hemos sentido vulnerables en algún momento. Pero también tenemos la otra parte, el otro lado que pues de cierta manera es poco tocado este tema, hay muy poca información, pero también las mujeres hemos llegado a cometer actos de violencia, incluso de asesinatos, y es por eso que queremos hablar un poquito de esto. No sin antes mencionar que pues estuvimos investigando un poco de psicología y pues el agradecimiento especial que a continuación Moon va a dar a una psicóloga, la psicóloga desde el Mictlán. Sí, estamos muy agradecidos, como ya mencionó Lili, de que Carmen, la licenciada Carmen, en psicología, pues nos hizo el favor de guiarnos un poco porque pues siempre cuando se habla de este tipo de tema como de asesinos y así, pues es importante como abarcar la parte de la psicología, ¿no? De la mente, de por qué una persona llegaría a hacer tales actos. Como mencionó Lili también, pues esto no, siempre hay como esta idea que se tiene de que es como exclusivo de los hombres, como que siempre cuando se habla de asesinos o así, pues se cree que nada más es como de parte, pues sí, de los hombres, cuando no es así, o sea, no es algo exclusivo de género. También hay casos en mujeres y pues en esta ocasión pues nos vamos a
como es un tema muy extenso, ¿verdad? Nos vamos a ir más directamente hacia las asesinas mexicanas, pero no sin antes pues querer tocar un poco desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Sí, aparte encontramos que esto puede ser un trastorno que incluso como nos explicaba Carmen, pues tiene diferentes etapas que nos mencionaba, bueno, vamos a mencionar el trastorno que es trastorno antisocial de la personalidad y como ella nos explicaba, tiene 2 etapas previas. Este va evolucionando y nos decía que empieza desde la conducta antipática, que esto se presenta normalmente en los niños, es como empieza, y le sigue una segunda etapa, que es el trastorno de la conducta, que esto es antes de los 18 años. Sí, y finalmente pues llega la parte del trastorno de antisocial, que de hecho nos mencionaba que hay como esta confusión, porque siempre cuando se habla de asesinos y así, dice lo de psicópata, pero realmente como que es un término que no es el adecuado para mencionar, como que es muy común y realmente siendo específicos pues sería el trastorno de la antisocial de la personalidad. Ajá, perdón. Sí, no, sí, di. Dale. Sí. Pues eso de que nada más era como recalcar eso de que generalmente pues es algo que se tiene desde niño, pero que es difícil de diagnosticar por el tipo de conducta, porque es muy fácil que se confunda con otro tipo de cosas o que se ignore, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Lili? Sí, de lo que mencionabas, sí tiene diferentes características que, como bien lo dices, muchos psicólogos es difícil diagnosticar o detectar a tiempo, o que incluso podemos creer que los mismos padres o quien es el tutor desde que empieza el dicho trastorno que es de la conducta antipática, que se puede controlar y empieza como que a presentar características de tipo rebeldía y que la va llevando y evolucionando ya hasta la parte del trastorno de la conducta, que ahí sí es como que se va haciendo una persona antipática, que realmente presenta más agresión, empieza por a lo mejor y animales, todo lo que sea seres vivos, con mentiras, vandalismo, o sea, pues se puede confundir incluso cuando comenta uno la etapa difícil de la adolescencia, ¿no? Entonces, sí es como que traer varias advertencias ya psicológicas y como que varios antecedentes de que sí se puede volver un trastorno y que si se detecta a una temprana etapa, se puede tratar directamente con un psicólogo. Sí, pero lamentablemente, pues muchas de las ocasiones, por lo mismo que se mencionan, es muy difícil. Pero pues también ya hay algo que también es interesante de mencionar de esto, es que muchas veces, aunque también se puede tener el trastorno, también influye mucho pues la forma en la que la persona o el niño o así, pues, o sea, como el contexto familiar que tiene o las figuras como de importancia que se relacionan con él o ella, pueden hacer que se desarrolle pues más, o sea, de manera como más, no sé cómo decirlo, o sea, como que si hay un mal ambiente familiar así, es más fácil, es más factible que se desarrolle a que si está en un ambiente donde tiene como, no sé, tiene a su mamá y a su papá o a sus figuras ahí bien establecidas. Entonces, es una cuestión de que es importante también como pues el ambiente en el que se desarrolla, ¿no? La persona y cómo se les educa y cómo, pues sí, eso, cómo se puede, pues ir. Sí, que incluso es lo que nos mencionaba Carmen, que es normalmente de personas que son importantes para el niño en este caso, ¿no? Bueno, en esta etapa. Y también nos mencionaba algo y que también nos llamó la atención y a lo mejor ya es por eso que se da más énfasis en los hombres,
es que esta etapa, esta conducta antipática se presenta más en hombres. Entonces, a lo mejor y por eso es que le restamos un poquito de importancia a la parte de las mujeres o no lo vemos así. Aparte de que socialmente creo que durante el principio de la historia, creo que la mujer siempre en su mayoría la señalan como el sexo débil, ¿no? Y a lo mejor y entre el sexo débil que lo señalan, viene también la parte en la que incluye en cómo una mujer puede ser capaz, ¿no? O cómo puede tener sentimientos, o más bien no tener sentimientos, o cómo puede ser tan fría para cometer actos, o la otra parte, ¿no? Y que también hay que ver que aunque no tengas este trastorno, porque este es como en el antecedente, estamos hablando de un antecedente, pero también sabemos que tu entorno, y aunque no tengas estas características, también te puede llevar a cometer un asesinato. Entonces, tenemos dos partes, en la que ya viene siendo como algo que se te va desarrollando desde la niñez hasta la adultez o en el momento en el que te lleva a cometer actos contra otros seres vivos, ya sea animales o personas, y la otra parte de cómo tu entorno y cómo las circunstancias o qué pasa por tu mente para que te lleve a cometer un acto, por ejemplo, de homicidio o feminicidio. Sí, pues, pues, perdonando como muy, como muy, como que se me van las palabras mucho, perdón. Pero no sé, o sea, definitivamente, o sea, sí es complejo todo este tema porque precisamente, o sea, hay muchos factores que influyen en que una persona pueda cometer este tipo de actos, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, sí es bien cierto eso de que sí se tiene más esta idea de que son hombres porque también la forma en la que se pone a lo que menciona Lili, de que los hombres tienen cierto rol, ¿no? Y las mujeres cierto rol. Y por tanto, siempre se ha esperado, por ejemplo, que los hombres sean como más de aguantarse y pues sí, de ocultar sus sentimientos, y en cambio la mujer es como que sí se espera que exprese, ¿no? Nos comentaba, bueno, esto nos dio como esa duda de si realmente es por eso que los hombres pues son los que como que llegan a tener, o sea, llegan a ser más fácilmente asesinos seriales o así. Si es por eso de que como se van reprimiendo y reprimiendo al punto de que explotan, o, o si pues era algo más, ¿no? Entonces, sí creemos que es muy importante la parte, pues, esta de cómo se ha ido la misma sociedad imponiendo ciertas normas, ¿no? De conducta hacia las personas y cómo esto puede verse reflejado pues, en los actos, ¿no? Sí, que fíjate que a mí me llama algo mucho la atención porque, o sea, estamos hablando de asesinas mexicanas, pero aquí vamos sí, generalizamos en asesinas, pero también podemos despegar desde las asesinas seriales hasta las mujeres que llegaron a cometer nada más un homicidio, ¿no? A lo mejor en defensa propia. Y que podríamos resaltar y recalcar bien que, por ejemplo, las asesinas seriales tienen ya el trastorno antisocial de la personalidad, y que las asesinas así, digamos lo que hacía secas, tienen como que o presentan otros factores, ¿no? Y desde ahí desglosar, desde la primera asesina serial mexicana, que fue del año del Porfiriato, y que sin duda en esos tiempos esta mujer no, incluso la decían, ¿no? ¿Cómo va a ser una mujer capaz de eso? Y luego en la evolución de la sociedad y regresando al Porfiriato, que era poco común escuchar o muy raro que escucharas que una mujer había matado, y luego de qué manera, ¿no? Tan a sangre fría. Entonces, si retomamos o nos vamos a despegar desde las asesinas seriales mexicanas, a mí me gustaría resaltar a esta señora, que la verdad es que todos decían que era muy angelical y que ayudaba a la gente, que déjenme les menciono bien el nombre, que de hecho era muy temida, Guadalupe Martínez de Bejarano, esta señora que, como les digo, desde la época de Porfiriato, y que la sentencian
al crimen de de dos hermanas, de Casimira y ahorita les digo cuál es el nombre. No, perdón, de Guadalupe y Crescencia. Por esos crímenes la juzgan a esta señora en el año de 1887, nada más para que remontemos, y que al siguiente día en todos los periódicos era como que la noticia así de wow, ¿no? O sea, una mujer se atrevió a hacer esto y la sentenciaron nada más a 10 años y de hecho pedían la muerte de... Ajá, pero como en ese tiempo, como justicia, no era así como que, ok, entonces una mujer mató y cómo es que se castiga por esto, ¿no? Entonces nada más le dieron una pena mínima, por decirlo así, y que también su hijo salió involucrado, que fue el que confesó al final de cuentas todos los asesinatos, que ella te envolvía con la parte de darte empleo, me parece, ¿no, Mon? Que era de ayudar a las jovencitas de ese tiempo y era como... Sí, era como lograba asesinarlas, ¿no? Entonces, digo, si vamos a iniciar la lista, yo creo que sería bueno resaltar desde qué momento fue como que la primera mujer y ya de ahí todas las que, o al menos las más, como que más famosas que han ido viniendo, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, también es interesante esto porque precisamente de que yo creo que afectó tanto, o sea, la idea de cómo se percibía la mujer, que por eso al final, pues, o sea, lo que mencionas sí es cierto de que no sabían qué hacer con eso, pero yo creo que había esta incredulidad hasta el final de si realmente lo hizo, ¿no? O sea, como que de verdad, por lo que se dice, o sea, fue un caso muy famoso, de hecho se le conocía como la temible Jarano. Ajá, o la mujer verdugo, o sea, pero fíjate cómo la sociedad desde ese tiempo ya la señalaba así como que la temible, ¿no? O sea, cómo resaltaban que pues había sido una asesina que era algo como que fuera de serie, como que decir, wow, ¿no? O sea, una mujer se atrevió a esto y que esta señora ya llevaba pues bastantes años pues cometiendo estos crímenes y que nadie se lo imaginaba, ¿no? O sea, cómo en ese tiempo ibas a sospechar de una mujer. Sí, no, y pues es que sí, o sea, imaginémonos en este tiempo donde pues una mujer, el papel de una mujer pues era estar en su casa, atendiendo al marido, pues debe ser como muy extraño, ¿no? Ahorita pues ya la percepción que tenemos es muy diferente, pero en aquellos años sí fue un caso impactante y de hecho tan impactante fue que hasta José Guadalupe Posada realizó ilustraciones de ella. Pueden Sí. buscar y la pone así pues con esta característica así como muy, sí, pues muy de bruja, ¿no? O sea, como Sí, sí, sí. o sea, toda una señora como muy, con características como medio grotescas, aunque realmente pues no, o sea, está muy interesante este caso porque sí, o sea, me marca un antes y un después. Y aún así creo que de todas formas sigue siendo increíble que sigue siendo muy difícil que la gente crea que una mujer es capaz, ¿no? De hacer algo así, de llegar al punto de matar no solo una persona, sino varias. Yo creo que es algo todavía un poco impensable, pero pues sí pasa, ¿no? Y pues esto, bueno, este es como el comienzo, pero sí, de ahí siguen otras, pues asesinas, ¿no? Sí, que de la otra asesina que tenemos de los últimos tiempos y que todos la escuchamos en alguna vez y que a mí me da mucha risa el apodo que le pusieron, yo estoy hablando de la mata viejitas, o sea, me suena ya muy, muy curioso, muy gracioso, que su nombre es Juana Barraza Samperio y que es de las más conocidas en México y de los últimos tiempos. Sí, porque también, o sea, fue un caso, bueno, de repente empezó a ver esto, o sea, como que es muy actual y pues también sirvió mucho que pues ya estaba el internet y o sea, las noticias eran diferentes y se siguió muy de cerca. O sea, yo sí recuerdo muy vagamente que sí llegué a ver en las noticias esto, ¿no? Entonces yo creo que por eso es como más, como que es uno de las primeras que piensas cuando piensas en asesinas mexicanas.
Sí, porque hubo una gran cobertura al respecto. Y también hay algo interesante de ese caso, es que al principio se creía que era un hombre. O sea, no creían que era una mujer también. sí, eso Eh, nadie se lo imaginaba. y al final cuando se enteraron, fue como de, o sea, como que fue también una gran sorpresa y pues igual, o sea, ella también, de hecho sí llegó hasta hacer declaraciones, ¿no? De la razón por la que ella mataba, Sí, que era porque la habían maltratado su mamá en la infancia y eso le generó mucho resentimiento y pues ya por lo mismo que habíamos mencionado de los trastornos y así, es que decidió pues sí, atacar. que sus palabras textuales en la confesión que tuvo fue, yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. A esta señora la venden por 3 cervezas y ella menciona que fue abusada y por eso odiaba a las señoras. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta y estamos resaltando que para ella y su figura así, wow, era su mamá y fue la persona que pues la lastimó a tal grado de que ella desarrollara este trastorno y pues que buscara como que de cierta manera esa venganza y esa satisfacción por la vida que había tenido, ¿no? Y que eh, fíjate desde cuándo, o sea, me llama la atención cuánto tiempo tardó, porque mató a 40 ancianas entre el año del 99 hasta el 2006, que la detuvieron y que le dieron una sentencia de 759 años, que también es algo a mí que me causa muchísima risa, que cuando ya tienen sentencias de más de 100 años, o sea, la verdad es que pues es o cadena perpetua, o sea, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí le dieron 759 años que dices, "Ay, ¿cuándo le van a alcanzar a esta señora a pagar, no?" No, y también le pusieron una multa. Pues, Es correcto. muy curioso, ¿no? O sea, cómo se manejan estos casos. Yo creo que también a mí se me hace muy absurdo que pues 700 años es mucho, o sea, para que de todas formas, pues ya da a entender que se va a quedar en la cárcel. Exacto, Eh, no sé, como que qué persona ha vivido 700 años. sí, definitivamente. Y eso también que mencionas de que generalmente eso pasa, ¿no? Mucho, de que me parece extraño, pero realmente cuando se dan cuenta de que hay un asesino serial, ya es como muy avanzado, ¿no? O sea, como que es muy raro que se den cuenta en las primeras víctimas. O sea, tendría que ser muy obvio el asesino, en este caso la asesina, como para que la gente se dé cuenta. O sea, tiene que ya haber pasado cierta cantidad de tiempo, ¿no? Igual en el otro caso que mencionabas también, o sea, ya llevaba un tiempo haciéndolo, no era como que Sí. acababa de ser su primera víctima o segunda, ¿no? O sea, fueron ya varias hasta que alguien notó que había una persona desaparecida, básicamente, o que empezó a unir los puntos. Y eso te me hace muy curioso también en este aspecto de las asesinas, de los asesinos, ¿no? Sí, porque, o sea, al final de cuentas reúnen ciertas características, ya sea en la manera en la que, pues, buscan que sus víctimas caigan y también en el tipo de cómo son, pues, maltratados, ¿no? Digo, en este caso de la Mataviejitas, pues se dice que ella vestía de rojo cuando las asesinaba y bueno, las golpeaba y las hería con arma punzocortante o las estrangulaba, ¿no? Y en muchos casos encontraron evidencias de abuso sexual, ¿no? Que ahí también vemos que la parte, ya viéndola y analizándolo desde la parte psicológica, pues esta señora sí fue de las cosas que más la impactaron, ¿no? O sea, en el hecho que también busques esa parte de cómo sacar el abuso sexual que ella tuvo con el señor que la vendieron, ¿no? Entonces, cómo busca sacar eso que tenía reprimido o eso que vivió, cómo lo buscaba eh, reflejar en sus víctimas. Sí, como es como la venganza, ¿no? Como que, porque eso también nos lo mencionó mucho, como que hay este sentimiento mucho de venganza, de que generalmente pues nada más piensan en ellos, ¿no? Pues, los asesinos así. Entonces aquí pues vemos que él tiene el trauma y le genera el resentimiento y piensa que por ende
o sea, como le falta la empatía de ponerse en el lugar de que, o sea, que tiene que ver una señora, o sea, ella ni te conocía, que tiene, o sea, ya no tuvo la culpa de que tu mamá te vendiera, ¿no? Pero ella no ve, o sea, en este caso ella no veía eso, ella nada más veía una forma de desquitar lo que le habían hecho a ella que, le parecía como la mejor forma, ¿no? Y Sí. cómo se vuelve también esta parte del patrón y cómo hasta a veces se vuelve un poco fetichista, ¿no? Los asesinatos, también eso de que, por ejemplo, se vistiera de rojo, o sea, está como interesante, ¿no? Sí, que fíjate que a mí también algo que me llama mucho la atención de los asesinos seriales en general, saliendo un poquito de esto, es que van muy ligados a lo que es la parte sexual, ¿no? Entonces, también muchos llegan o lo hacen, o sí, hay como que evidencias de abuso sexual porque buscan a través de esa parte la satisfacción. Entonces también tiene mucho que ver que muchos fueron abusados o en su mayoría fueron abusados y es lo que también les ha desarrollado esta parte. O han Sí, sufrido maltrato, ¿no? Maltrato como de violencia en el aspecto del marido que les pega o les intenta imponer, o sea, el machismo. Yo vi el caso de una señora que asesinó a su marido porque estaba harta de sufrir maltrato y de hecho lo hizo cachitos y lo aventó en un terreno baldío. Y lo confesó y lo aceptó, dijo que era por la misma razón que ella no soportaba sufrir violencia. Sí, que aquí es otro tipo de asesina, ¿no? Que ya como la circunstancia la obligó, ¿no? Porque también, es que también aquí el sistema de justicia es completamente una burla sí, en la parte en la que las mujeres cuando buscan acercarse a diferentes medios que te ponen la línea que para que llames que de la violencia y bueno, te lo tratan, pero ya cuando realmente es un caso real, o sea, valga la redundancia, perdón, pero cuando es un caso real que necesitas de la justicia, que necesitas orientación, es nulo y la verdad es que es ignorado. Entonces, en este caso yo creo que, imagínense la desesperación de esta señora que comenta Buffy, o sea, cómo la lleva ya a decir, ya, hasta aquí, estoy harta de llevar a matarlo y y pues ya, o sea, es como, incluso tú llegas a ver las declaraciones de estas personas y pareciera que se sienten hasta liberadas, o sea, como si fueran libres. Saben que cometieron un acto y saben que van a ser sentenciadas, que es lo que volvemos, ¿no? El sistema de justicia, una asquerosidad que puede ser en defensa propia, pero que aún así son sentenciadas por la parte de como homicidio, pero las ves y las ves tranquilas, ¿no? O sea, esta señora que comenta Buffy realmente se ve tranquila y te das cuenta, ¿no? La otra parte de cómo se siente incluso hasta satisfecha, pero digo, no es porque presente el trastorno, sino que ya estaba harta. sí, o sea, bueno, eso sea como lo que mencionas del contexto de que, pues estaba siempre, pues en un ámbito de violencia, y sí es cierto, eso del sistema es horrible aquí, de hecho, o sea, si para ir como a denunciar es muy tardado y también está eso de que tienes que hacer tienes que mostrar pruebas, ¿no? Creo, y o sea, la verdad te sientes abandonado, no sabes que no, muchas veces, aunque muchos digan que sí y así, necesitas como, sí necesitarías como palancas, no sé si está bien claro, pero necesitarías alguien que esté dentro del sistema judicial para que te ayudaran de verdad. O sea, honestamente, si eres como alguien que no tiene contacto ahí y así, es muy tardado, es muy difícil. Y sí, o sea, eso no significa que estemos justificando que esté bien matar, No, ¿verdad? no, claro, no lo justificas, pero sí ves las dos partes, ¿no? O sea, sabes que el acto estuvo mal, pero también dices, bueno, ¿y en qué momento la justicia pudo haber prevenido este acto, ¿no? O sea, habiendo tantos medios, si la señora se acercó o no se acercó, o sea, ¿cómo es que lo pudo haber prevenido, ¿no? Y que incluso estoy segura que muchas de nosotras hemos escuchado hablar de violencia y por supuesto, yo tengo una amiga muy cercana que la vivió de cerca y te lo juro, jamás quiso denunciar, pero su vida estuvo en riesgo. Entonces dices, o sea, ¿qué hubiera pasado si ahorita no lo estuvieras contando? ¿No? Entonces también sabemos que
no te atreves a lo mejor y tan a denunciar porque la parte de las burlas, porque te van a ignorar, porque a lo mejor y quien te está dando la orientación, por decirlo así, es un hombre y ya traes tanto la parte marcada psicológica que crees que un hombre no te va a ayudar y entonces buscas como que esa alternativa. Sí, no, y de hecho, pues es muy complejo, cuando hablamos un poco de esto de, bueno, de las relaciones como abusivas, es muy complejo porque hablamos de que entran muchas cuestiones más, si es una relación ya de mucho tiempo, es muy difícil como que terminarlo, ¿no? Y separarte o sea, es muy complejo, o sea, siempre este tipo de situaciones son complejas, no es tan fácil como decir, ay, ¿por qué no se salió de su casa? ¿O por qué no hizo esto? Es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, o sea, son muchos factores que yo creo que también, precisamente, pues en México nos falta como más esa parte, porque sí falta como esta red de apoyo, yo siento, porque sí, muchos de esos casos que vemos que están como más que serían crímenes pasionales, ¿no? Porque Sí. no es como que se volvieran, pues esto, asesinos seriales, sino más bien fue como de nada más contra esta persona y Uh-huh. sí se ve que sí se pudo haber evitado. Bueno, siempre se puede evitar, yo creo, pero pues es complicado porque precisamente por todos estos pequeños elementos que decimos, ¿no? O sea, de cómo es la relación y también que realmente es difícil como tal buscar ayuda antes, ¿no? Sí, aparte, igual podemos ver la otra parte, ¿no? O sea, a lo mejor han sido mujeres que su educación, por decirlo así, ha sido en la parte de hacerlas creer en lo que mencionaba Buffy, la parte de machismo, y que no tienen los medios para informarse de que pueden ser a lo mejor y ayudadas, ¿no? También igual no tanto castigar la parte de, bueno, es que no fueron orientadas, pero también la parte de la ignorancia, el no conocer hasta incluso tus derechos, ¿no? A qué tienes derecho y a qué no, y en qué momento está bien y en qué momento está mal o en qué momento ya es violencia. O sea, a final de cuentas, si analizamos caso por caso, o sea, es como que cada uno tiene su peculiaridad, pero cada uno vemos cómo el entorno las obliga a. Al Sí, igual que los hombres, ¿no? Porque también está muy mal visto que, bueno, es de burla que un hombre diga, mi pareja me maltrata. Y eso también es parte de la ignorancia de México, el hecho de ver como risa que un hombre sea maltratado por su pareja, porque al final de cuentas la violencia es violencia sin importar el género. Y también siento que debería haber red de apoyo para esos hombres que hasta son golpeados en su casa, o sea, sufren la violencia, pero al revés, y que incluso puedes darte cuenta en detalles pequeños como en la forma en que te habla o hasta en la forma en que tiene contacto físico contigo, es la manera en la que te puedes dar cuenta que una persona te puede hacer daño. Y sí es cierto, fíjate que cuántos casos, a lo mejor y públicos, tan públicos no hay estos casos, pero cuántos no se han visto de que la mujer mató a los hijos de su pareja, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Que hay hombres que sí, es real, han muerto a causa de que sufren violencia y que como lo menciona, ¿no, Buffy? Realmente son objeto de burla y eso lo encontramos en las redes sociales. Si hablamos de un hombre violentado, en primera es señalado, un hombre dominado por una mujer es señalado como mandilón, ¿no? Ese es un término. Y la otra es que ya cuando ellos presentan, pues, los signos de violencia, y ahí tenemos a Johnny Depp, ¿no? Un claro ejemplo. No es mexicano, nos salimos un poco del contexto, pero un ejemplo que podemos marcar es ese, ¿no? Y que las personas se burlan y las personas o incluso de tu mismo género, que en este caso son los hombres, que, oye, pues cómo no te vas a defender, ¿no? Y una serie de cosas que dices, o sea, es que no, o sea, la violencia no se aplaude ni se critica ni nada, o sea, al final de cuentas la violencia no tiene género y tanto una mujer puede ser violentada como una mujer puede ser la que está agrediendo, pero como que les cuesta más trabajo entenderlo o verlo o aceptarlo, que una mujer también tiene esa parte oscura y que también puede llegar a cometer grandes crímenes, que también llegan a ser incluso líderes hasta de cárteles, que la verdad
son mujeres que trabajan, por decirlo así, con droga, que están involucradas en homicidios, que incluso son líderes de bandas, de secuestradores, que cuántas chavitas no engatusan, o sea, tenemos un sinfín, ¿no? Y ahí tenemos un claro ejemplo, y a lo mejor y no es asesina, pero sí fue y estuvo involucrada, y es el caso Andrade. Gloria Trevi lo hizo, ¿no? Y que ahora ya la señalan como, no, sí, pobrecita, no era violentada, Sergio Andrade, ¿no? Pero yo también veo la otra parte y digo, no, o sea, tú estabas consciente que cometías actos en contra de mujeres, ¿no? Y ahora me causa esa como que... Cuidado. sí, o sea, que dices, o sea, ahora las defiendes cuando tú también las violentaste, ¿no? Entonces ahí incluso yo lo podría decir como que, qué doble moral, ¿no? ¿Con qué cara ahora vienes a defenderlas si tú eras parte de una red de trata de blancas? Sí, pues sí está muy cañón. Porque pues es que sí, es muy importante, por eso queremos como hacer esto, porque precisamente siempre no sé por qué es tan difícil la idea de imaginar que una mujer sea capaz, ¿no? O sea, no sé por qué cuesta trabajo imaginar que las mujeres también se pueden perfectamente decidir hacerlo, y a veces ni siquiera es porque tengan por ejemplo, bueno, en Gloria Trevi es un caso complicado porque pues también estaba chavita, eso no la justifica, pero por ejemplo, en otro caso muy popular de la cultura popular aquí mexicana también, las Poquianchis. Ándale, igual. Eran hermanas y que se fueron metiendo también en esta red, así también igual de prostitución, hacían un montón de cosas. Y ellas, o sea, era obvio que ni siquiera, o sea, ellas eran las líderes, ¿no? Ahí literalmente no tenían como hombres atrás. Ellas eran las que decidían y movían los hilos en diferentes estados. Y es como, o sea, no, es como impactante, pero yo creo que sí es importante pues mencionar eso de que sí, o sea, sí una mujer es capaz y no creo que deberíamos de voltear la cara ni querer como que es algo así, o sea, yo creo que sí debería ser como más consciente la gente, porque Sí. pues sí. Sí, que fíjate que resaltando acá el tema de las Poquianchis, que fueron de las asesinas seriales mexicanas, yo creo que más famosas, que fíjate nada más los años que estuvieron activas, ¿no? Desde el 45 hasta el 64. Y eran 4 hermanas que cometían estos actos y hasta les hicieron película. O sea, nada más para como que resaltar ahí el dato, ¿no? Pues creo que sí, pues son de las que más se han hablado, ¿no? Porque también creo que, bueno, han salido en series y cosas así. Sí. Pues sí fueron muy importantes, o sea, como que en el bajo mundo, o sea, en su momento y en su tiempo sí eran muy conocidas. Y, y pues sí, o sea, causaron un gran impacto igual, también como con los demás casos. Era impactante imaginar que, bueno, aquí nada más no estamos hablando solo de una mujer, estamos hablando de 4, Sí. eh, que tenían toda pues esta red y todas estas casas donde tenían encerradas a las mujeres y las maltrataban. Y también esto, ¿no? De que, por ejemplo, aquí, o sea, que fueran, que se me hace muy interesante porque si vemos en estos casos, en la mayoría han sido de mujeres hacia mujeres. Sí. O sea, el ataque ha sido hacia mujeres. Creo que en todas las asesinas que hemos mencionado hasta ahorita han sido hacia Sí. mujeres. Al menos las seriales, ¿no? Las que hemos Sí, entonces, mencionado. Pero fíjate que también las Poquianchis asesinaban hasta los bebés de las mujeres que prostituían y algunos clientes. De hecho, se les reconocen o confirmaron nada más 91 casos, pero ellas se dice que pudieron matar a más de 150 personas. Y pues, o sea, nada más imagínate el número tan enorme y los años en las que ellas estuvieron, pues, llevando sus crímenes. Sí, exacto. Y que creo que la condena, si no me equivoco, nada más fueron de 40 años. O sea, no sé, corríjanme si estoy mal, pero sí, o sea, creo que su sentencia fue muy corta, ¿no? Digo, ya comparado con la Mataviejitas o incluso la primera mujer asesina serial, pues sí, ya como que
son diferentes, ¿no? Sí. Y yo, bueno, no tampoco tengo el dato de cuántos años, pero creo que sí fueron bastantes. Creo que al final una de ellas sí murió en la cárcel. Ujú, sí. Creo que ni siquiera las metieron a todas, ¿no? No estoy segura. Fíjate que Creo- no tengo tan... sí, mira, ya tengo acá el dato. La pena máxima, según que recibieron, fue de 40 años. Dos de ellas murieron tras las rejas y no pudieron obtener, pues, obviamente su libertad. Entonces, fíjate, ¿no? De las cuatro se murieron dos, de las otras desconozco el dato, pero pues sí es un caso que yo creo que igual, ¿no? Para los años en los que se desarrolló, también impactaron, ¿no? También en el tipo de ideas que tenía la sociedad en ese tiempo, que incluso, ¿no? El miedo, ¿no? A salir, a que, pues, a tus hijas, ¿no? A los papás a lo mejor y de ese tiempo, ¿no? Te tocara que te atrapara esta red de las poquienchis, como que sí era como que mucho de temerse. De hecho, creo que bueno, investigando y así, sí he leído así comentarios de personas que dicen que sus papás, de que si fueron, o sea, bueno, como de antes, o sea, sí que habían escuchado como comentarios de eso, que sí, que era como, pues sí, decir, como casi un monstruo, ¿no? O sea, Sí, decir de que no podían salir a la calle tan tarde, y sobre todo me imagino que en los estados en los que estaba, pues, su red, ¿no? Así sí, como era Jalisco, ¿no? Por allá. Entonces, o sea, yo me imagino que había hasta toque de queda para las muchachas y así, y, y todas las prevenciones que deben haber hecho, porque pues es que sí se tardaron, ¿no? En desmantelarlas, sí, y de hecho solo se desmanteló porque una muchacha, o sea, logró escapar, ¿no? Logró escapar de ellas y logró, para su suerte, llegar con gente que sí la ayudó, porque también, bueno, está complicado eso, porque como ellas estaban metidas en muchas cosas, pues obviamente sabemos que hay corrupción. sí. Entonces, para suerte de la persona que logró escapar, pues sí, sí la ayudaron y fue por eso, nada más porque se logró escapar una persona. Pero si no hubieran seguido, sabe cuánto tiempo más, ¿no? Exacto, o a lo mejor y ni siquiera les hubiera tocado que las descubrieran, ¿no? Pudo haber sido también ese caso. Sí, entonces está pues cañón porque igual se vuelve a repetir, pues, como que sí se ve este patrón, ¿no? De que también es difícil, o sea, no es fácil como detectar, ¿no? O sea, tiene que ser muy obvio o suceder como un evento que haga que la gente ya note que algo no está bien, y ya, o sea, cuando se decide investigar. De hecho, eso me recuerda a otro caso que también es muy popular, que fue de la Ciudad de México, creo, sí, creo que sí, de la ogresa de la colonia Roma. Ah, sí, pues es como que un clásico de asesinas seriales. También, y de hecho, bueno, la mujer se llamaba Felicitas Sánchez, bueno, no, Felicitas Sánchez Aguillón, Sí, y ella pues también tiene una línea parecida de que también hacía cosas ilegales en el departamento que vivía precisamente en la colonia Romano, sí, es eh, correcto. Que también le llamaban la descuartizadora de la Roma, de la colonia Roma. porque lo que ella hacía abortos ilegales Sí, o bueno, también hacía que o sea, iban gente como rica ahí con ella o así, gente de diferentes pues estratos sociales pues a eso, a intentar deshacerse de sus bebés y ella lo que hacía era pues descuartizar a los niños y tirarlos por el desagüe del mismo departamento. sí. Y de hecho también fue como en los años 40. Y también nada más se logró detectar, aunque ya se sospechaba porque era medio rara ella, por lo que contaban los vecinos, aún así solo se logró descubrir como pues, lo que hacía porque se tapó el- Sí, la la, tubería.
Y fue por eso que mandaron ya a revisar y se dieron cuenta de todos los restos, de todos los fetos que había tirado por ahí. Entonces es muy parecido también a los otros, ¿no? Yo sí he notado ese como patrón, como, aunque igual y son de diferentes cosas, como que hay ciertas cosas que se repiten en estas asesinas. Sí, que incluso esta señora, como dices, realizaba sus abortos clandestinos o traficaba con los infantes y que si no los lograba vender, o sea, nada más para que vea uno la frialdad, ¿no? que tenía y la crueldad que tenía, pues los asfixiaba, que era su método como que más rápido para matarlos, o los alimentaba de carne que ya estaba echada a perder, y pues ya una vez que estaban muertos, pues los descuartizaba, o sea, nada más, o sea, no obstante nada más con matarlos, pues lograba hacía esta parte de descuartizar, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que pues igual era una señora que presentaba un trastorno y que no le importaba, ¿no? O sea, fuera la edad que tuvieran, los mataba de una manera muy cruel. De hecho, ahora que lo mencionas eso, me acordé de otra cosa que también nos comentaba nuestra psicóloga, que precisamente hay un punto en el que se empieza como a normalizar, ¿no? En las conductas, o sea, porque, por ejemplo, en este caso particular, ella no fue como que de repente dijera, bueno, creo que en todos, no fue como eso de, voy a empezar a tirar niños ya porque sí, no, o sea, fue como gradual. Entonces hay como este proceso de normalización, o sea, de que se van como que haciendo más fríos al respecto, ¿no? O sea, ya no lo, ya no lo ven como algo malo, como No, algo, ajá. o sea, lo terminan aceptando como algo como de, ay, pues X, ¿no? O sea, no pasa nada. Como precisamente nadie los descubre por tanto tiempo, Uh-huh. es como que empieza, igual al principio puede haber esta duda de por precisamente de si los descubren o no, pero cuando no los descubren, empieza a ver esta situación donde lo empiezan a ya ver como, pues no me hicieron nada, entonces pues, puedo seguir, Sí, ¿no? no Entonces hay límites. y Sí, van sí, escalando. sí, no hay como una consecuencia que los lleve a decir, a ver, oye, espérate, ¿no? O sea, esto que acabas de hacer está mal y tiene consecuencias y legalmente es penado, ¿no? O sea, no hay como que límites y entonces yo creo que de ahí como que parten para ideárselas, aún sabiendo que está mal, pero no tienen como que castigo, como que parten de ahí, ¿no? Para no dejar rastros o a lo mejor y para saber en qué momento cometerlos, estos actos, o incluso saber qué parte es vulnerable, ¿no? O sea, qué circunstancias te llevan a esa persona, a la víctima, a ser muy vulnerable, que no se den cuenta. O sea, como que varias circunstancias los van ayudando a seguir ejecutando estos actos. Sí, sí, definitivamente. Hasta que creo que, digo, o sea, realmente ahorita estamos hablando pues de los casos que son más conocidos así, pero reflexionando también de esto precisamente de cuántos casos no sabremos, ¿no? Que puede que Sí, se estén llevando a cabo y precisamente como ya lo refinaron, eh, igual y ni nos damos cuenta, ¿no? De que pasa y puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, se me hace como, es aterrador pensarlo, porque pues, o sea, imagínate que no te des cuenta que tal vez tu vecina o no así, o sí, vecino, sea alguien que pueda hacer posible eso y pues como lo ves normal, porque precisamente eso también, ¿no? O sea, que vemos, ya que ya se mencionó, de que generalmente son personas que no parece que hagan esto, ¿no? O sea, la gente no asocia de que se ve como que seguramente matan niños, no, o sea, eso generalmente no pasa, entonces sí es un poco aterrador pensar de que cuántos casos, bueno, no solamente hablando de México, ¿no? Sino del mundo, de que igual y están pasando y no nos demos cuenta. Y más, por ejemplo, en este momento de lo que se mencionaba al principio, de que
de que estamos en un punto donde, por ejemplo, aquí estamos con lo del feminicidio en tasas súper altas. O sea, ¿cuántos realmente? O sea, ahorita pensamos que la mayoría pues los hacen los hombres, pero ¿cuántos no podrían ser también hechos por mujeres, no? Sí, o que incluso a lo mejor y detrás de que un hombre lo cometió, que el actor intelectual sea una mujer. O sea, ahí tampoco, en muchos casos no lo sabemos, ¿no? Es lo que te decíamos, ¿no? Las redes de cuánta líder no detienen y que ves en las noticias día a día de los actos que han cometido, cuánta mujer no está involucrada en la parte del narco, en la parte de ser el gancho de atraer a personas que incluso viene ahora es que a mi mente la parte, por ejemplo, que también fue muy sonada de a las chavitas que estaban embarazadas, que las engañaban con la parte de, pues te voy a regalar ropa para tu bebé, ¿no? Y las chavitas terminaba el cuerpo destrozado o al menos los abrían y le sacaban al bebé, que normalmente ahí también podemos hablar de como asesinatos en serie, que eran ya chicas pues normalmente adolescentes, que ya estaban en sus últimos meses de gestación y que lo que hacían era traerlas a través de Facebook, prometiéndoles que les iban a regalar ropa, las citaban, antes de matarlas, le sacaban al bebé y las dejaban ahí tiradas y pues al bebé supongo que era por tráfico de órganos, pudiera ser, o tráfico de menores y que también se dio mucho el caso que normalmente quienes atraían eran mujeres, ¿no? Y precisamente por lo que decíamos, ¿no? O sea, imagínate que un hombre te diga, le voy a regalar ropa a tu bebé y tú dices, no, como que es sospechoso, te vaya a hacer algo. Pero si tú dices, pues es que una chica de Facebook me contactó y me dijo que me iba a regalar ropa para mi bebé, como que depositas tu confianza porque dices, no, pues como una mujer va a agredir a otra y luego estando embarazada y no, pues sí, y confías, ¿no? Y al final se cometían estos actos. Sí, pues es que sí, o sea, sí es como más común de lo que creemos. O sea, yo creo que el punto importante es eso, o sea, de que aunque no lo parezca, sí puede pasar y precisamente por eso que mencionas de que sí es más fácil de que uno le tenga confianza, uno como mujer le tenga confianza a otra mujer, ¿no? Y pues lamentablemente, bueno, hay gente que pues sí, que no le importa. Y más en este tipo de casos que es más bien o sea, que realmente ni siquiera, o sea, en los otros casos, pues ya, bueno, hablamos de que es como satisfacción personal y ciertos tipos de conductas, pero aquí, por ejemplo, que es por dinero, en este caso de tráfico o así, que lo hace más por beneficio, pues eso, económico, o sea, llegar a este grado de pues, matar a otra persona, nada más por hacer eso, está como muy, no sé, como que está feo, ¿no? Y pues sí, o sea, porque discutiendo todo esto, pues creo que, o sea, Sí, aparte que, sí, perdón. reflexiona. No, sí, No, ya. decía que a las mujeres normalmente como que las usan de carnada, ¿no? O sea, como que dices, pues no, como una mujer no va a ser capaz. Y aquí se dan varios tipos de crímenes, o sí, o sea, o que aquí hablamos ya de trata de blancas, de robos. De robos, ajá, o sea, sí, incluso también, ¿no? O sea, que te pasa que la mujer es como que el gancho, diríamos aquí en México, de, oye amigo, me quieren secuestrar o así, ¿no? Y en lo que distraes a la víctima, pues ya llegaron otros cómplices y ya atracaron a la persona, ¿no? O sea, cómo también el papel de la mujer juega aquí para tener víctimas. O en el caso de también los robos que se hacen en transporte público, cuando hacen chequeos, la policía suele únicamente revisar hombres cuando también las mujeres pueden poseer hasta el arma que utilizan los ladrones al momento de hacer el atraco. Sí, eso es muy cierto. Acá, nosotros que vivimos en esta parte de la ciudad y el Estado de México, es muy cierto, se da mucho lo que es asalto en transporte público y normalmente
se comete con hombres y lo que hace la policía, en este caso, cuando hacen operativos, es revisar única y exclusivamente a hombres. Los bajan del transporte, les revisan mochilas, los revisan a ellos, a las mujeres nos dejan arriba y nada más, y sube una policía mujer a preguntarnos, oigan, ¿están bien todas? Y como que sí te saca de onda, y ahora lo que hacen es de, ay, por favor abran su mochila y ya medio te revisan, ¿no? En algunos casos, en otros ni siquiera, ¿no? Nada más, o si no hay mujeres que puedan hacer esto en el operativo, un policía lo que hace es preguntar si todas estamos bien, si no viene nadie fastidiando, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, y como dice Buffy, se ha dado mucho el caso y en muchos operativos que han caído mujeres que son al final de cuentas rateras y que ellas son las que traen el arma y que ellas son a veces hasta las que ejecutan el acto, o bien son las que son espías, que aquí en este caso les llaman, son halconas, en este caso que te digo, ¿no? Entonces ahí vamos también como esa parte de cómo luego hasta la policía dice, no, pues una mujer no es capaz de cometer esto, ¿no? Entonces, pues ya ahí tenemos una desventaja grande, ¿no? O sea, yo como mujer no tengo problema en que al igual que a los hombres me bajen, me revisen tal cual, porque a final de cuentas si estamos hablando de una igualdad o una equidad, pues creo que entraríamos igual en un operativo, pero no es así. Entonces a la mujer también como que la sociedad la ha victimizado y ha sido tanto eso que los ojos no voltean a ver así de, ay, pues también puede robar, también puede matar, también puede violar o también puede cometer cualquier acto ilícito. Sí, de hecho, sí es cierto que ahorita que mencionas eso de que nunca, es bien raro que, precisamente como ahorita está la sociedad, ¿no? De que es muy, muy fácil que te vuelvas, pues viral y así, o sea, por cualquier cosita. Es más fácil que le crean a una mujer que grita que le están acosando a un hombre, ¿no? Y por eso muchas veces también se evita precisamente esto de revisar o hacer como actos que puedan malinterpretarse, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de policías hombres, teniendo que revisar a una mujer para ver si trae o no. O sea, además de que precisamente de que se tiene esta percepción de que es muy raro que una mujer pueda hacerlo, también es la cuestión de que estamos en una sociedad tan escandalosa que por cualquier cosa pues la gente se molesta, que obviamente pues no quieren llegar a malinterpretaciones de que, ay, es que la tocó indebidamente, aunque realmente solamente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y pues sí, o sea, sería como esta reflexión, porque pues sí, yo creo que muy pocas veces pues lo pensamos, ¿no? Como que ya estamos acostumbrados a esto y a este tipo de pensamiento, precisamente de victimizarnos, de que pues ahorita que estamos en un momento de muchos movimientos, yo creo que sería más bien como reflexionar de que al fin y al cabo pues todos somos personas, ¿no? y pues todos, o sea, todos podemos equivocarnos y también está esta parte de que lamentablemente pues uno no conoce la mente de la otra persona independientemente de qué género sea, ¿no? Sí, y aparte creo, como lo mencionas, creo que es un tema muy sensible, al menos ahorita en la actualidad y en redes sociales. Es un tema, sí, lo dices bien, muy sensible en el que se puede llegar a malinterpretar, ¿no? Que incluso es que ya me tocó raro, extraño, ¿no? O ya me vio de cierta manera, ¿no? Entonces, también creo que esta situación en esa cuestión nos hace inclusive hasta más vulnerables, porque tenemos las dos caras, ¿no? Quien defiende y quien ataca. Y en este caso ya no sabes a veces si creer, si no creer, si defender o no defender, porque al final de cuentas es un tema sensible en el que hables mal o hables bien, en algún momento eres criticado y eres mal visto por alguna de las dos partes, y en otro caso a lo mejor aplaudido, ¿no? Entonces sí nos hace como que más vulnerables en este aspecto, en esta cuestión que comentaba Buffy, en que revisen o no a una mujer, ¿no? Muy cierto, porque ya se puede incluso hasta malinterpretar como
es un acoso sexual y que ahora ya lo están penando más, ¿no? Y que ahora ya es más penado un feminicidio que un homicidio. Sí, pues es que precisamente como se ha hecho todos estos movimientos y que está bien porque sí es bueno que se visibilice porque pues lo que mencionamos, o sea, sí lamentablemente ha ido en incremento y pues, o sea, no está padre, ¿no? pero, pero sí es importante pues también mencionar que no hay, o sea, que siempre nos vamos como a los extremos, ¿no? Como que siempre estamos en un extremo de decir, no, pues es que todos los hombres son así, todas las mujeres son así, ¿no? O sea, creo que hay que ver que estamos como en un tono gris realmente, ¿no? Sí, O sea, sí. como sociedad somos un tono gris, no es que sea blanco o negro, es que sí, sí es cierto que es más probable que un hombre mate a una mujer y así, pero no significa y no exenta de que una mujer pueda hacerlo, que sea una mujer contra una mujer, como ya mencionamos, o una mujer contra un hombre, ¿no? O sea, puede pasar y pues sí es importante pues eso, o sea, nada más como mencionarlo, como sacarlo pues a discusión, ¿no? Que la gente fuera, pues sí se diera cuenta y lo conversara, o sea, yo creo que sería importante que la gente también lo conversara esto, porque creo que pues, nos ayudaría a darnos cuenta pues, de que no es como un género el que está mal, es como toda la sociedad el que está Sí. mal, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? O sea, ya no es un problema de género. Yo creo que desde hace mucho tiempo dejó de ser un problema de hombre o mujer, sino simplemente se ha convertido en un problema de sociedad en general, ¿no? Y en el que yo creo que es importante rescatar lo más congruente de ambos lados, ¿no? Porque al final de cuentas siempre van a haber opiniones diferentes y siempre van a haber opiniones diferentes y cada opinión va a defender sus puntos. Pero sí, siempre va a ser importante, creo, resaltar como que lo más, a lo mejor y lo más lógico o lo que tiene más conciencia, ¿no? Sí, definitivamente. Y por eso creo que era un tema muy interesante de sacar, por eso creo que nos llamó mucho la atención, porque pues yo personalmente es muy raro que yo haya escuchado así como que se hable, ¿no? Por ejemplo, de esto de las asesinas mexicanas, o sea, sí me ha tocado ver y así escuchar de asesinos mexicanos en general. Sí. Y sí, y sí las mencionan de las que hemos mencionado aquí, pero como que nunca se hace tanto énfasis en que también puede pasar, ¿no? De este lado, del otro lado. Sí, y que no hay mucha información. Realmente a veces, si tú buscas en un caso de tal asesino, que a lo mejor en este caso hombre, te aparece un sinfín de información, videos, a lo mejor hasta una serie, una película, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, quieres buscar algún caso en particular de alguna mujer, los datos son como que muy a cuentagotas, no tienes mucha información, eh, o incluso si tú pones asesinas mexicanas en el buscador o cualquier cosa, realmente no tienes información, o sea, no hay mucho que hable de ello, o son casos que son muy cortitos, que nada más te dan como que los rasgos muy generales, pero no te habla del detrás de, ¿no? Sí, creo que de hecho ahora que lo mencionas es muy interesante porque sí es cierto que vemos mucho como el análisis psicológico precisamente o el perfil de, o sea, como que se hace mucho énfasis en el de los hombres, ¿no? O sea, hace muy poquito tiempo empezaron a salir varios documentales que, bueno, yo creo que sí han escuchado de varios asesinos, han salido varias series y así, y siempre, o sea, se hace como este énfasis pues en la parte pues, de lo que hemos estado comentando, ¿no? De por qué razón esta persona, generalmente hombre, llegó a hacer lo que hizo, ¿no? Pero es bien raro que se haga ese análisis hacia una mujer, ¿no? Sí. De hecho, creo que tú, bueno, Lili, te habías comentado que habías encontrado un libro, ¿no? Hablando Sí, de eso. justo hablando de eso, que igual y quienes nos están escuchando, si se interesan a lo mejor y por más casos así como los que hemos estado resaltando en este podcast, hay un libro habla de 10 historias que son reales, se llama Historias Mexicanas de Mujeres Asesinas, es de Humberto Pathead y es de Editorial Planeta.
yo aquí haciendo publicidad. Y este autor se dedica a entrevistar a mujeres de 2 prisiones que están en Ciudad de México, que son Santa Marta, Acatitla y Tepepan. Ahí entrevista a 20 reclusas que cumplen la cadena por homicidio, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante para muchos leerlo y saber a lo mejor y qué fue lo que llevó a estas 20 mujeres a cometer esos actos, ¿no? A lo mejor y va a haber casos que son de violencia, que estoy segura en su mayoría lo pudieron haber sido, pero también que pudieron haber sido mujeres que ya tenían trastornos y a lo mejor incluso el que ya nosotros mencionamos, ¿no? Entonces, al menos hay información, como les decía, cuentagotas, pero hay un libro que me parece que la serie que muchos han escuchado de Mujeres Asesinas, creo que es basado en este libro precisamente. Entonces, igual y podríamos ahí tener la contraparte de libro, serie. Sí, que generalmente muchas veces las series pues se quedan cortas con los libros o así, o generalmente pues te lo cuentan diferente en el libro, entonces sí sería interesante, pues si tienen una chance, una oportunidad, pues pues que lo buscaran. Yo lo voy a hacer porque sí se me hace muy interesante porque precisamente eso es muy raro, muy, muy raro, que se haga notar y se trate de entender, ¿no? Sobre todo, o sea, como que de que por qué, o sea, también tratar de analizar el por qué una mujer lo haría, cómo igual se han hecho con otros casos, particularmente en hombres, entonces, pues sí, o sea, yo creo que el punto es el final de que, pues, ambos ambos géneros somos muy capaces de, pues, de ejecutar violencia, ¿no? Sí. Y que pues es más bien eso, ¿no? O sea, ser como conscientes de que puede pasar, ¿no? De que no tenemos que como limitarnos o cerrarnos, porque yo creo que eso pues hace que al final pues ya no, o sea, como que pues hace esto, ¿no? Precisamente de que igual y nos ceguemos a ciertas cosas que están pasando, porque decimos, no es posible que lo haga una mujer, o así, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo creo que es interesante pues esto, sacar este debate y pues eso de hablarlo, ¿no? Sí, y que más allá de decir, hombre, mujer, al final de cuentas somos seres humanos y como seres humanos podemos o estamos en esta parte de cometer estos actos o de ser capaces de todo esto, ¿no? O sea, no hay como que como lo decíamos, Sí, no hay un género. Al final de cuentas, seres humanos, emociones, sensaciones y ya. sí, no, y yo creo que también hay que ver que pues, la mente humana es muy compleja. Sí, Entonces, bastante. Lo confirmamos justo ayer con Carmen. O sea, de verdad, uh, un sinfín sí, de términos y de cosas que dices. O sea, pero es que, ¿cómo? O sea, ya cambió nada más por esta característica, entonces ya no se llama así, o entonces ahora se llama de otra manera. O sea, la verdad es que somos muy complejos, mucho. sí, y creo que eso es lo que, pues, no sé, o sea, es muy interesante, pues, como pensar y reflexionar sobre ello y pues bueno, no sé, no siento que al final siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Con, con, Sí, con bueno, todos. el tema es extenso y al final ahí están sobre la mesa puestos algunos puntos que teníamos, que obviamente si nos seguimos no vamos a acabar. Digo, a pesar de que es poca Muchísimos. información, sí hay bastantes casos, pero yo creo que logramos resaltar lo más importante y el objetivo que queríamos, ¿no? Sí, definitivamente, pues la verdad sí me gustó mucho. Como espero que, bueno, que nos escuche y así, pues se anime también como a comentar, ¿no? Al respecto de qué les parece, ¿no? Que compartan su opinión, porque a mí sí me gustaría pues saber, ¿no? Qué piensan pues los demás, ¿no?
Sí, justo eso, ¿no? También abrir un debate, saber qué piensan ustedes, que ya escucharon toda esta parte. A final de cuentas, tanto Moon, su servidora Lilith y Buffy comentamos nuestros puntos de vista y desde acuerdo a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos leído, pues es que nos atrevemos a comentar esto, ¿no? Pero yo creo que también ustedes que nos escuchan desde sus experiencias y desde su punto de vista tienen a lo mejor y más puntos que comentar o a lo mejor y una idea completamente diferente a la de nosotros y es válido y es súper aceptable que nos lo hagan saber para que pues igual y si parte de ahí hacen, ¿por qué no una segunda parte pues de este tema? Sí, claro, creo que estaría súper genial que precisamente se armara el debate y que de ahí dijéramos, pues vamos a hacer otra segunda parte para hablar más a detalle de eso y ver, ¿no? Porque creo que es lo que lo hace más interesante y más rico estos temas, pues cuando tenemos diferentes puntos de vista y pues bueno, espero que se repita. También fue muy interesante que nada más fuéramos mujeres. Pues gracias, Buffy, también por animarte a acompañarnos una vez más. Qué bueno que no nos dejaste solitas a Lilith. Gracias a ustedes por dejarme compartir mis ideas con ustedes. No, pues cuando quieras, ya sabes que tienes aquí abierto el programa. Si quieres también, o sea, puedes proponer un tema cuando gustes de lo que sea. Nosotros encantados, siempre con nuevas ideas. Y pues esto es un foro, ¿no? Para pues, hablar de toda esta parte macabra, pero pues sí, ¿no? Cuando quieras, puedes venir con toda la confianza. El Doc y el Dick saben, o sea, ellos también lo han dicho y yo creo que si estuvieran aquí también lo reiterarían. Así que ya sabes. Pues sí, y también esperemos que muy pronto Carmen se anime a ser parte de este podcast. Desde la parte psicológica, la verdad es que nos sumaría muchísimo más, abriría más nuestra mente, nuestra perspectiva y nuestras ideas que ya teníamos. Sí, no, adelante. No, termina. No, ya dale. Que sí, que ojalá que sí, porque pues al final, bueno, nosotras no somos psicólogas, de verdad. Entonces, esperemos haberlo abarcado de la mejor manera, ¿verdad? Y haber compartido bien lo que ella nos compartió, porque sí nos dijo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero siempre pues sería muy bueno si ella misma pudiera como compartirnos desde su perspectiva como psicóloga, y ahora sí bien con todo completo, y pues que sí, que se anime. Y cualquier persona que esté escuchando y que diga, yo quiero, pues también Sí. pueden unirse con, pues sí, con mucho gusto nosotros lo recibimos. Están los micrófonos abiertos, como dice el Doc. Justo retomando y recordando palabras del Doc, micrófono abierto para sea quien sea. Sí. Entonces, pues yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Siempre. Sí, pues siempre ya para despedirnos. Sí, siempre nos emocionamos de más. Esperemos que también, ¿no? A la gente que escuche, pues que también se les haga muy interesante. A mí me gustó mucho. Fue muy, muy interesante. Y pues ojalá que se dé, si no de este tema, de otro tema que también podamos traer como chicas, ¿no? Exactamente, es cosa de que ustedes lo propongan y nosotros ejecutamos. Pero bueno, a nombre de el Lick y el Doc que en esta ocasión estuvieron ausentes, que no los dejamos. Que tomamos el... Exacto, y a nombre de pues todo el equipo que somos desde el Mixlan, les agradecemos mucho que una vez más hayan estado con nosotros en un tema de estos y pues en un podcast nuevo y pues agradecer siempre su preferencia y su fidelidad y que estén con nosotros y que nos permitan seguir creciendo día a día con leyendas, historias y un sinfín de temas. Sí. Les mandamos un abrazo y nos estamos escuchando, hablando. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye, amigos.
Subimos. Hasta luego.